Bueno chicos, bienvenidos a la segunda sesión de macros. Entonces hoy vamos a empezar con los conceptos básicos en programación que necesitamos saber para trabajar con macros. Entonces vamos a hablar un poco del código. Entonces para iniciar un código pues es una macro, un código como tal. Entonces para iniciarlo te ponemos la palabra sub y el nombre de la macro, que pues aquí está representado como nombre raya al piso macro, pero en realidad aquí va pues el nombre que le hayan puesto o le quieran poner, y abrimos y cerramos paréntesis. En el caso pues de nuestros ejercicios anteriores, les pongo el ejemplo, la macro aparecía como sub, habíamos puesto multibotón, aparecería acá el nombre multibotón, y abrimos y cerramos paréntesis. O sea, si nos podemos a ver el código de esas macros que creamos, pues nos va a aparecer de esta manera. Después comenzamos definiendo las variables, que ya veremos qué son, y empieza el cuerpo del programa. Entonces, las entradas, las salidas, las funciones que queremos que ocurran, los condicionales y los ciclos. Y cerramos el código con end sub, es decir, cerramos la macro. De inicio de sub, abriéndola con su nombre y cerrando la macro con end sub. Entonces vamos a empezar pues con los diferentes términos definiendo qué es un objeto. Entonces un objeto es algo tangible que se identifica por sus propiedades y sus métodos. Tenemos el ejemplo de los objetos que tiene Excel. Entonces está el libro o workbook, hojas de cálculo o worksheet, rangos o range, gráficos o charts y tabla dinámica o pivot table. De igual manera pues también está la celda, pero pues una celda también puede ser parte de un rango como vemos. Entonces, como hemos pues podido evidenciar más que visto. Dentro de la jerarquía, entonces tenemos pues las diferentes explicaciones. Entonces acá tenemos application, que es la aplicación como tal de Excel, que es como la parte más grande que tenemos dentro de la jerarquía, porque pues es como tal la instalación, lo que tenemos instalado, perdón, la aplicación. Dentro de esta tenemos diferentes libros o workbooks. Excel hace la referencia a que cada archivo creado pues es un workbook, un libro. Entonces podemos ver acá un ejemplo en donde tenemos tres, donde el último es clase 1 en diferentes archivos. Y al ingresar a clase 1 podemos encontrar que este también se subdivide en hojas o worksheets, o sheets, también se le puede llamar únicamente, en las cuales pues en este archivo de la clase 1 podríamos ver la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, la hoja 5, hoja datos 1, hoja de ejercicio 1, hoja 6, hoja datos 2. Entonces aquí tenemos como la siguiente en la jerarquía. Y por último tenemos un rango. En este caso el rango está compuesto por una única celda, y que es como una celda es la unidad mínima. Pero entonces un rango se puede componer por una sola celda o por varias celdas. Entonces aquí vamos a ver un poco en el código cómo llamamos a estos diferentes objetos. Entonces el código siempre pues nos va a pedir como la ubicación de donde empezamos la macro, por esto vimos pues en un pasado referencias relativas y absolutas, ya que pues es importante en dónde se va a aplicar. O sea, como que dentro del almacenamiento de la macro queda pues registrado si, como lo vimos, si es para en la misma celda o en diferentes. Pero entonces en el caso en que sea absoluta, es decir, que nuestro macro sea para aplicar en una celda en específico, empezar o en un rango en específico, mejor dicho, entonces siempre vamos a tener esta jerarquía. ¿Cómo va? Va desde lo más grande hacia lo más pequeño, como lo vimos ahorita. Entonces empezamos por application, punto. Entonces ahí ya llamamos a Excel Active Workbook, que entonces es el libro en el que esté abierto. Yo le estoy diciendo a la macro que la quiero ejecutar en el libro que tengo abierto, en el archivo que tengo abierto. ¿Por qué se hace esta especificación? Porque también podemos trabajar en archivos que en realidad no tengamos pues abiertos en este momento, pero pertenezcan a Excel. Ese es el caso, digamos, de, sí, bueno, para no confundirlos, pues se puede hacer. Podemos llamar archivos que no tengamos abiertos como tal, que únicamente pues tenemos instalada la aplicación y algunos archivos guardados, pero pues no hemos abierto nada, aún así desde otro archivo podemos llamarlos. Y acá tenemos Active Workbook, que en nuestro caso de ejemplo va a ser el de clase 1. Entonces después comenzamos con la hoja como tal de este libro, que es el archivo. Entonces vamos a empezar como en nuestro ejemplo, va a ser en la hoja 1 del libro de clase 1. Entonces, ¿en qué hoja estoy ubicado? Active Sheet, es decir, le estoy diciendo que en la hoja que tengo cliqueada, mejor dicho, que tengo abierta en este momento, que está activa, quiero ejecutar la macro. Y
finalmente en dónde queremos, en qué celdas o en qué rango de celdas, mejor dicho, queremos que sea aplicada la macro. Entonces aquí podemos elegir, entonces el rango, en este caso, está compuesto de una sola celda, que es la celda B5. Como podemos ver acá, pues en donde nos muestra Excel en qué celda estamos ubicados. Sin embargo, pues como les decía, un rango puede estar compuesto de una celda o de varias. Entonces aquí podríamos tener B5, 2 puntos a C8, entonces nos cubriría de aquí de B5 hasta C8, todo está como una tabla de 2 columnas. Y finalmente tenemos pues una especificación de una propiedad y que la vamos a aplicar poniéndole true, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer referencia a objetos? Entonces, lo que les decía, se hace referencia según la posición jerárquica. Se emplea un punto para separar el objeto como contenedor de uno o varios objetos. Porque según la posición jerárquica, no me va a funcionar si yo primero llamo aquí a la hoja y luego si llamo a la aplicación y luego llamo al libro, nos va a generar error. Nos va a salir un error al momento de correr el código. Por esto es importante. Es la estructura que se usa dentro del código. Entonces, application.workbook. Y aquí estoy diciendo, como ven aquí ya no es el activo el que tengo abierto, sino estoy especificando en qué libro. Entonces pongo planilla y la extensión, que en este caso pues es .xlsm. Y los pongo dentro de comillas, dentro de paréntesis. Punto worksheets. Entonces aquí también podemos ver que estamos llamando a una hoja, no a la hoja activa, sino a otra que se llama datos. Igual, lo ponemos dentro de comillas y dentro de paréntesis. Y en el rango de esta hoja datos dentro del archivo planilla.xlsm, llamamos a la celda 1. Entonces nuestro rango es únicamente la celda A1. Y vamos a seleccionarla. Esta va a ser como la acción que vamos a realizar. Pero bueno, eso la vamos a ver ahorita. Entonces, aquí podemos ver que pues escribiendo el código, igualmente BBA nos va, el lenguaje nos va a ir dando sugerencias sobre lo que podría seguir. Entonces aquí podemos ver que al escribir, pues si ustedes hacen el intento de escribir application.activeworkbook, o por lo menos cuando vayan aquí en la A, ya les va a aparecer. Entonces, incluso sin la A, como se ve en el ejemplo, pues les aparecen sugerencias. Esto es una opción que pues trae BBA como tal. Y tenemos los objetos predeterminados por defectos. Entonces, existe algo dentro de BBA que son los objetos predeterminados, es decir, los objetos que si no colocamos nada, va a llamar igualmente. Entonces está application. ¿Por qué? Porque todos los demás objetos se supone que pues provienen de él, es decir, porque es la aplicación como tal en general. Entonces no, como que no tenemos la necesidad de especificarlo si estamos trabajando dentro de Excel, porque pues esta es la que contiene a todo. Y entonces pues por esto es que se puede omitir y podemos ahorrarnos algo de código. Entonces, como ven aquí en el ejemplo, pues igual nos va a funcionar el código correctamente, se va a poner en negrilla la letra de la celda A1 sin necesidad de tener application.activeworkbook, ahí ya cortamos el application del código. Y acá pues podemos observar que igual ActiveWorkbook y ActiveSheet podemos omitirlo sabiendo que por defecto se va a aplicar el código dentro de el libro y hoja que tengamos activos en el momento en que hagamos el código. Entonces, si nosotros queremos que sean, tenemos abierta la hoja 1, estamos escribiendo el código y queremos que se aplique la macro en la hoja 2, pues tenemos que especificar que es en el workbook 2, en el workbook, mentira, en el workbook que tengamos abiertos y en el worksheets 2. Pero en el caso en que si tengamos que trabajar en la hoja 1 y en el mismo libro que tenemos abierto, pues podemos omitir esta parte y ahorrarnos más código. Entonces, si yo necesito trabajar pues dentro de lo que tengo en este momento abierto, sé que estoy escribiendo el código y dentro de Excel tengo abierta la hoja 1 y es sobre la que quiero ejecutar el código, y claramente en el archivo que abrí el archivo en el que quiero que se ejecute, pues podemos ahorrárnoslo y escribir de esta manera. Como ven, pues ya es una diferencia bastante notable, porque únicamente estamos especificando el rango, que es como nuestra unidad, pues que ya pues es muy difícil porque no tenemos como una activa, simplemente pues en este momento estamos visualizando todos. Entonces por eso tenemos
que especificar el rango, pues ya omitirlo, pues ya sería demasiado. Entonces aquí ya podemos ver pues cómo va cambiando, digamos, de este código podemos pasar a este. Y nos ahorramos código sabiendo que se va a ejecutar en lo que tengamos abierto. Como les decía, si nos vamos a remitir a otro lado y que no tenemos activo, pues esto no va a funcionar. Entonces aquí podemos ver lo que les decía, la disminución del código. Aquí quitamos el application, que este siempre se puede pues quitar por defecto, por lo que les decía, que tiene que funcionar el código porque tenemos la aplicación abierta y pues es lo que contiene a todo, como que no hay confusión, no hay manera de confundirla. Y estas en caso de que pues necesitemos que sea en lo que tenemos abierto. Entonces el libro, el archivo y la sheet o la hoja que tenemos abiertas. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte.